izquierda, Beatriz Sánchez, entre comillas izquierda, y de derecha de Fontaine, en Chilevisión. La mentira en esta ocasión es muy clara. Se está hablando de una manera confusa, enredada, porque estas dos personas no tienen conocimiento real sobre lo que están hablando, sobre el tema donde lo mezclan. Por un lado, la propiedad sobre los fondos que se encuentran en la AFP, por un lado, y por otro lado se está hablando del sistema de pensiones nuevo que la propuesta de constitución contiene. Entonces, fíjense en lo siguiente. Volvemos a ver un triste espectáculo de dos personas que no saben lo que están hablando. Entrevistados, entre comillas, por periodistas, entre comillas, que tampoco saben de lo que están hablando. En un canal de televisión donde ellos lo que buscan es la confusión de la gente. Y donde tratan dos temas que ellos mezclan. Tratan dos temas que mezclan con fines de confusión en el pueblo. ¿Cuáles son los dos temas que mezclan? Hablan, por un lado, de qué va a pasar con los fondos que tienen los trabajadores y las trabajadoras hoy día en las AFP. Y por otro lado se está hablando sobre un nuevo sistema de pensión. Entonces yo quiero dejar claramente establecido acá, porque no podemos seguir con este nivel de ignorancia. ¿Ya? No podemos quedar con este nivel de ignorancia, porque esto va a perjudicar a la gente. En primer lugar, quiero que quede muy claro aquí, porque lo he dicho hace años. A mí me parece que el sistema de la AFP es pésimo para los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, lo que voy a explicar a continuación, para que sea transparente esto, yo no defiendo a las AFP. Aquí Fontaine es un operador político de derecha, lo conocemos, y él básicamente defiende a las AFP. Y esa es la realidad, ¿cierto? Y por otro lado, la izquierda aparece la izquierda defendiendo supuestamente un nuevo sistema, aunque la verdad de las cosas es que todavía ni Boric, ni Bachelet, ni ninguno de los operadores políticos, ni presidente de los últimos años ha derogado la AFP. ¿Les queda claro eso, cierto? Ustedes deberían saber, deberían tener claridad, que en Chile, desde el año 1989, cuando se reformó la Constitución, 1989, 33 años atrás, cuando se reformó la Constitución, se establecieron los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Entre ellos está el derecho a la seguridad social. Por lo tanto, hace 33 años que podrían haber modificado el sistema de seguridad social. ¿Clarito? Se creó en el año 80 las AFP. Y desde el año 89, cuando se reformó la Constitución y se estableció, ha tenido cientos de reformas, pero cuando el año 1989 se reformó la Constitución del 80, una de las cientos de reformas que se le han hecho, y se establecieron en el artículo 5 que se van a respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, desde el año 1989 que en Chile se podría haber modificado, derogado la AFP. Y como la gente se niega, algunos, ustedes no que están escuchando, pero voy a mostrar acá, pero si ustedes lo leen, porque no quiero destruir acá lo que les quiero mostrar a continuación, pero en materia de seguridad social, si ustedes leen la Constitución actual, vigente, colocan en internet, Constitución Política de la República de Chile, vigente 2022, van a llegar a la Constitución del 2005, que es la que está vigente, firmada por Ricardo Lagos Escobar y que tiene cientos de reformas. Y entre las reformas importantes, la del año 1989, que hace aplicable a Chile los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana establecidos por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Y en el ámbito de los tratados internacionales se reconoce hace muchos años
el derecho a la seguridad social. Por lo tanto, Elwin pudo derogar la AFP, Eduardo Frei Ruiz Tagle pudo derogar la AFP, Ricardo Lagos Escobar pudo derogar la AFP, Bachelet pudo derogar la AFP 2 veces. Y hubo oportunidades básicas, grandes de Bachelet, que tuvo mayoría en el Congreso Nacional para haber derogado la AFP. Lo pudo hacer y no lo quiso hacer. La nueva mayoría no lo quiso hacer. Y por cierto, Piñera también tuvo la oportunidad y tampoco las derogó. También tuvo 2 oportunidades. Y Boric, que aparece como presidente de Chile y por lo tanto colegislador, que tiene iniciativa de ley para enviar un proyecto de ley de reforma a la seguridad social al Congreso Nacional, Boric todavía no envía un proyecto de ley para derogar la AFP. ¿Qué les quiero decir con esto? Para que les quede claro así con total claridad. Ni la derecha ni la izquierda han querido derogar la AFP. ¿Clarito? Por lo tanto, cuando aparece una Beatriz Sánchez, cara de palo, una operadora política que proviene de Viña del Mar, de una familia de mucho dinero, donde estudió en el St. Paul de Viña del Mar, de estos colegios británicos, con una muy buena situación socioeconómica tipo Boric, y que aparece levantando el puño, hablando por la izquierda y contra la AFP, eso es pose, porque no hay ninguna realidad. Y ella, Beatriz Sánchez, no nació ayer. Ella es la típica operadora política colocada por la Concertación, al igual que Boric. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces, cuando aparece Beatriz Sánchez en el año 2022 a hablar contra la AFP, es una pose, porque la verdad de las cosas es que su conglomerado político, Apruebo Dignidad, integrado por lo que sería la nueva mayoría, Partido Comunista más Concertación, no han querido derogar la AFP. Clarísimo, ¿cierto? Y por otro lado, Fontaine, desde la derecha, tampoco ha querido derogar la AFP. O sea, nos encontramos con una clase política completa, hipócrita, que omite al pueblo la circunstancia de que desde el año 1989 en Chile se podrían haber derogado la AFP. Habiendo dicho eso, pasemos a hablar del problema que de manera superficial e incompleta estaban hablando hoy día en televisión, mezclándolo todo, Beatriz Sánchez con Bernardo Fontaine, frente a los, comillas, periodistas de Chilevisión. Veamos esto. Para poder salir de esta debacle es necesario que ustedes tomen conocimiento. Si no toman conocimiento, los van a confundir hasta el final. Entonces, se estaba hablando sobre qué iba a pasar con la propiedad, sobre los fondos de pensiones. Entonces, fíjense en lo siguiente. El derecho de propiedad, para que ustedes sepan, es un derecho humano fundamental, es un derecho real que ejercemos las personas sobre las cosas, sobre los bienes, para poder usar, gozar y disponer de ella. Entonces, por ejemplo, regulación del derecho de propiedad hoy en Chile. ¿Ya? Hoy día. Bajo la Constitución vigente, acá se lo estoy mostrando, en el artículo 19, número 24 de la actual Constitución, dice, el derecho de propiedad en sus diversos... Bueno, esto parte, el 19, diciendo que la Constitución asegura a todas las personas, eso dice el 19, número 24, el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Y fíjense en lo siguiente, solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Luego, el inciso siguiente habla de que nadie puede ser privado de su propiedad, salvo, y explica acá el tema de la expropiación, ¿ya? El 19, número 24 actual. Y después habla que si no hay acuerdo sobre la indemnización, siempre se va a pagar en dinero efectivo, habla del estado de posesión de las cosas, y la Constitución actual, en el 19, número 24, acá abajito, habla que el Estado tiene el dominio absoluto sobre los minerales. ¿Ya? Entonces, clarísimo. Ahora, ¿qué ocurre? Si ustedes se fijan,
Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad. ¿Qué significa esto? Fíjense en lo siguiente. La actual Constitución, en el 19 número 24 es clarita en decir que es la ley la que establece los modos de adquirir el dominio. ¿Qué significa esto? Que es la ley la que dice cómo yo voy a adquirir la propiedad sobre algo. Si la voy a adquirir, hay varios modos de adquirir el dominio. Un modo de adquirir el dominio es la ocupación. Yo encuentro una cosa que no le pertenece a nadie y por lo tanto yo llego y la ocupo. Otra forma de adquirir el dominio es la llamada accesión. Yo soy dueña de una vaca y me hago dueña de los frutos que produzca la vaca, la leche, por ejemplo, ¿cierto? Tercero, yo puedo ser dueña por tradición, que yo, un tercero que es dueño me transfiere la propiedad sobre una cosa. Típico ejemplo de tradición. Para que haya tradición, para que haya transferencia del dominio de una persona a otra, es que ha habido antes un título traslaticio de dominio. Por ejemplo, yo le vendo a Calaciris, un título traslaticio de dominio, la compraventa. Yo le vendo a usted, yo me obligo a transferir el dominio de la cosa, a hacer la tradición, y usted se obliga a pagar un precio. Ese es un ejemplo de cómo yo puedo transferir el dominio por tradición, adquirirlo por tradición. Yo se lo vendo a usted, yo le transfiero a usted, Calaciris adquiere el dominio por tradición de la cosa. Clarísimo, ¿cierto? Luego, también existe el modo de adquirir el dominio por la prescripción. Gallinas ancestrales. Imaginemos que es una persona, ese nombre. Entonces, ella tiene la posesión material de una cosa por muchos años, en forma pacífica, sin hacerle causar daño a nadie, y por el transcurso del tiempo se transforma en dueña. Y también puede ocurrir que la ley, atención, fíjense, solo la ley puede establecer el modo de adquirir el dominio. Puede ocurrir que la ley diga, tales personas son dueñas de tal cosa. Y eso, que el modo de adquirir el dominio lo diga la propia ley y que sea la propia ley, es lo que ocurre hoy desde el año 1980 con la propiedad sobre los fondos que tenemos los trabajadores y las trabajadoras actualmente en las AFP. En efecto, lean el artículo 19-24 de la actual Constitución y luego el decreto ley 3500 en su versión actualizada. Lean el artículo 20 letra H. No vayan a esperar ustedes que Beatriz Sánchez Fontaine les vaya a explicar esto. No seamos ilusos, ni ilusas, ni iluses, whatever. No esperen ustedes, por varias razones. Uno, porque no saben. Son tan corruptos que hacen algo sin saber lo que están haciendo. Y en segundo lugar, porque tienen intereses creados. Por lo tanto, ellos no tienen ningún problema en omitir información a la gente. ¿Qué dice el artículo 20, letra H, del decreto ley 3500? Esta norma legal es un decreto ley que proviene de la dictadura cívico-militar, pero que la nueva mayoría, el Partido Comunista con la Concertación y Apruebo Dignidad hasta el día de hoy, 8 de agosto del año 2022, esto es ley en Chile. Repito la idea, es un decreto ley de una dictadura, pero sin embargo la clase política completita, la derecha, el centro izquierda, han hecho que este decreto ley de una dictadura de la AFP rija como ley en Chile. Cara de palo, y ha tenido no sé cuántas modificaciones. Por ejemplo, ahí el 2008 tiene una modificación, se fija, y el 2008 en Chile ya había Congreso Nacional. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el artículo 20 letra H? El artículo 20 letra H dice: el empleador deducirá los aportes de los trabajadores de su remuneración mensualmente o con la periodicidad que las partes
acuerden. Entonces, ¿qué ocurre con el artículo 20, letra H? En uno de sus incisos, miren lo que dice: los recursos originados en los aportes efectuados por el trabajador, o sea, toda la plata que uno entrega a la AFP, que te la quitan, ¿cierto?, te la descuentan, serán siempre de su propiedad. ¿De propiedad de quién? Del trabajador. El artículo 20, letra H, del Decreto Ley 3500, actualmente vigente, establece el derecho de propiedad, o sea, una norma legal, de rango legal, este decreto ley que se le ha dado el rango de ley, establece claramente que el trabajador es dueño de los fondos que se encuentran en la AFP. Entonces, el artículo 20, letra H del Decreto Ley 3500, es el que establece la adquisición del dominio, la adquisición de la propiedad del trabajador sobre los fondos que se encuentran en la AFP. Dicho de otra manera, la propiedad que tienen los trabajadores y la trabajadora en los fondos que están en la AFP se fundamenta en la ley. Repito la idea, la propiedad privada que tenemos las trabajadoras, los trabajadores sobre los fondos que se encuentran en la AFP se fundamenta en la ley. ¿Qué ley? ¿Qué artículo preciso de la ley? Y que nadie lo dice en la televisión, el artículo 20, letra H de la ley. Entonces, del Decreto Ley 3500, artículo 20, letra H del Decreto Ley 3500. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la problemática de esto? Que en la propuesta de constitución, vámonos al texto que va a producir el desastre del Estado plurinacional, o sea, la destrucción del país, y vamos al texto que va a producir, si gana la apruebo, la pérdida de la propiedad privada de los trabajadores y las trabajadoras sobre los fondos que se encuentran en la AFP. Vamos ahí. Artículo 45. Artículo 45. Toda persona tiene derecho, dice, artículo 45. Toda persona tiene derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Hasta ahí la ingenuidad podría decir, ¡oh, qué lindo esto! Pero acá hay un problema verdadero jurídico. Cuando se establece acá la idea de la solidaridad, esta expresión solidaridad, que suena muy bien, significa que el Decreto Ley 3500, que estamos leyendo, que es el que establece en el artículo 20, letra H, la propiedad, queda inconstitucional. ¿Por qué? Porque la solidaridad significa eso, que unos ayuden a otros. Y en cambio, el Decreto Ley 3500, y esa es una de las razones por las cuales no es un buen sistema en rigor, establece un sistema individual. Por lo tanto, el artículo 45 de la propuesta, cuando habla de un sistema basado en la solidaridad, transforma el Decreto Ley 3500 en inconstitucional y por lo tanto transforma en inconstitucional el artículo 20, letra H del Decreto Ley 3500. Porque el Decreto Ley 3500 pasa todo a ser inconstitucional. ¿Les queda claro? El Decreto Ley 3500 no es solidario. El Decreto Ley 3500 se basa en la cotización individual, en ahorro individual. Y luego, para embarrarla más, esto obviamente no lo analizan en la televisión como corresponde. A mí me tienen censurada en la televisión hace muchos años, desde que dije que iba a ser candidata presidencial independiente. Número 2, la ley establecerá un sistema de seguridad social público. Por lo tanto, el Decreto Ley 3500 pasa a ser inconstitucional porque el sistema del Decreto Ley 3500 es privado. Es privado. La propuesta dice público. Público, clarito. El Decreto Ley 3500 es privado porque las AFP son empresas privadas. Son sociedades anónimas comerciales privadas. Los dueños de la AFP
son privados, son particulares, no es el Estado. Por lo tanto, con el artículo 45 de la propuesta de Constitución, de un plumazo, se hace inconstitucional el decreto ley 3.500. Entonces, ¿qué ocurre? Y por lo tanto, queda inconstitucional la propiedad que hoy día el decreto ley 3.500, en el artículo 20 letra H, le reconoce a los trabajadores y las trabajadoras sobre los fondos que se encuentran en la AFP. Esa es la razón. Se pierde la plata. Hay que alguien pregunte, ¿y qué pasa con esa plata si es inconstitucional? Se pierde la plata. Es una apropiación que van a sufrir las trabajadoras y los trabajadores sin indemnización. Porque esto no es una expropiación. Esto no es una expropiación. Esto es una apropiación que la gente ignorante, al aprobar esto, la gente ignorante, y cuando digo ignorante es porque ignoran esto, tampoco nos pongamos delicados de piel, seamos coherentes con esto. La gente que ignora esto, porque habría que ser muy torpe para querer perder el dinero que uno tiene retenido en la AFP, ¿no les parece? ¿No les parece a usted? O habría que ser muy poco solidario si uno a lo mejor no tiene fondo en la AFP, o a lo mejor una persona quiere disponer, le da lo mismo que le saquen la plata de la AFP, pero habría que ser muy poco solidario para aprobar este texto y producir que todas las trabajadoras del país, gente que tiene mucho menos dinero, todos los y las trabajadoras, porque hay gente que se las da de solidario, ¿cierto? Y dice, no, a mí no me importa que ocupen mi dinero en la AFP. Bueno, pero ellos están haciendo algo que no es solidario realmente. Porque si aprueban este texto, lo que van a producir es que las personas van a perder su propiedad sobre los fondos que están en la AFP. Y no hay forma de... ¿Cómo vas a sancionar esto si la gente está aprobando el texto? Si esto es un engaño, esto es una trampa. Esto es de las cosas más crueles que está haciendo la supuesta, entre comillas, izquierda. Miren, acá no hay izquierda en Chile. O sea, olvídense de que en Chile hay izquierda, no sean tan ilusos, o ilusas, o iluses. Que hay gente que dice, no, la izquierda, y empuñan. Pero si no hay izquierda, la izquierda tradicionalmente protege a los trabajadores y los trabajadores. Y esto es una crueldad contra las trabajadoras y contra los trabajadores. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que hubo una iniciativa popular, la más firmada, que se presentó a la Convención Constitucional y que la Convención Constitucional la rechazó. La llamada Con mi plata no. Más de 60.000 o cerca de 60.000 firmas que pidieron que en este texto, en esta propuesta, se estableciera expresamente la propiedad de los trabajadores sobre los fondos de pensiones. Y ellos se negaron. Ellos se negaron a colocar esto acá. Y se negaron también a colocarlo como disposición transitoria, porque podrían haberlo colocado como disposición transitoria. Como una norma intermedia para los trabajadores y las trabajadoras que vamos a ser afectadas con esto. Podrían haber hecho una disposición transitoria. Y también se negaron, atención, a colocarlo en el artículo 78 de la propuesta. ¿Y qué pasa con el artículo 78 de la propuesta? Y miren cómo engañan a la gente. Beatriz Sánchez, olímpicamente, con el descaro que la caracteriza, y no solamente eso, también un operador político de apellido Ibáñez, descarado total. Beatriz Sánchez y el operador político Ibáñez, toda esta gente vinculada a Prueba de Dignidad, cuando les han preguntado sobre la propiedad de los fondos de pensiones, que ya quedó, si gana la prueba se va a perder, ella dice, engañosamente, ay, dice Beatriz Sánchez, ay, dice Ibáñez, pero si la propiedad está garantizada, dice ella, en la propuesta. Y menciona el artículo 78. Atención, pero ella está mintiendo. Porque el artículo 78 de la propuesta habla de la propiedad en general. En ninguna parte del artículo 78 de la propuesta se habla de la propiedad sobre los fondos de pensiones. Repito la idea. El artículo 78 de la propuesta habla de la propiedad en general.
habla de la propiedad en general, pero en ninguna parte reconoce la propiedad sobre los fondos que están en la AFP. No hace eso. Y por lo tanto, si se aprueba el texto, si se aprueba la propuesta, el decreto ley 3500, que es la norma en el sistema, es la norma legal que establece la propiedad sobre los fondos de pensiones, va a quedar inconstitucional. Entonces Beatriz Sánchez descaradamente le miente a todo el mundo, y por cierto a los periodistas que están ahí que no saben nada o no quieren saber nada, dice, no, sí, la propiedad está garantizada en el artículo 78 de la propuesta. Claro, pero en general, no sobre los fondos que están en la AFP. En efecto, el artículo 78 dice: toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y lo que la Constitución, la ley declaren inapropiable. Prácticamente está repitiendo lo que dice la Constitución actual en el 19 de enero 24. Está repitiendo el artículo 78 de la propuesta, la idea de que toda persona puede tener derecho de propiedad sobre toda clase de bienes. Pero para eso se requiere que haya un modo de adquirir el dominio que te dé esa propiedad. Y también habla de cosas que son inapropiables. Y recordemos, para los que andan medio despistados, que en Chile, de acuerdo al artículo 19.24 actual, los minerales son del Estado. Y si ustedes revisan el Código Civil chileno, que es decimonónico, muy antiguo, las aguas son bienes nacionales de uso público. En realidad, nada nuevo. 2, dice la propuesta, corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad. Repito la idea, es lo mismo que dice el 19.24, corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad. O sea, esta propuesta, el 78 número 2, repite la idea que solo la ley establece los modos de adquirir la propiedad. Y por lo tanto, si el decreto ley 3500, que es la base legal de adquisición de la propiedad sobre los fondos que están en la AFP, queda inconstitucional por aplicación del sistema de seguridad público solidario del artículo 45 de la propuesta, se acabó la propiedad. Se acabó la propiedad. Es así la propiedad sobre los fondos que están en la AFP. Se fija, y acá vuelve a repetir lo mismo y habla de la expropiación del justo precio, cuando hay expropiación y bla, bla, bla. Pero la propuesta de constitución lo que produce jurídicamente de manera descarada es que si gana la prueba, las trabajadoras, los trabajadores, que son personas dependientes que nos quitan parte de nuestra remuneración mensualmente para ser administradas por la AFP, se va a perder la propiedad automáticamente. No es un acto de expropiación, porque estos descarados en ninguna parte dicen expresamente expropiación y por lo tanto no hay indemnización alguna, ni siquiera un precio justo, nada, ni precio de mercado menos, ni daño patrimonial efectivamente causado menos, nada, porque se negaron a reconocer a nivel de propuesta constitucional la situación de los trabajadores y los fondos de pensión en la AFP, y con el artículo 45 producen la inconstitucionalidad del decreto ley 3500 y con eso la caída del artículo 20 letra H, que establece la propiedad sobre los fondos de pensiones que están en la AFP, sobre los fondos que están en la AFP, y además descaradamente se negaron a haber hecho disposiciones transitorias que pudiesen arreglar esto, porque aquí lo obvio habría sido desde el punto de vista técnico jurídico, lo obvio es que se hubiese establecido una disposición transitoria, que son las normas constitucionales que regulan los cambios de sistema. Lo obvio habría sido aquí, en la disposición transitoria, que se hubiese dicho, atendido que va a cambiar el sistema de seguridad social de privado a público y por lo tanto desaparecerán la AFP o se van a transformar sustantivamente, bla, 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 y ya no va a haber un sistema individual sino que solidario, se dispone que los fondos de pensión, los fondos que hoy día tienen las trabajadoras y los trabajadores permanecerán en su propiedad privada. Eso es todo lo que deberían haber hecho, pero no quisieron, porque el Estado, lo que quiere el gobierno, lo que quiere la dictadura de los partidos políticos que tenemos hoy día, lo que ellos quieren es ellos administrar el dinero de los trabajadores que hoy día se encuentran en la AFP.
ellos quieren manejar el dinero y no quieren que la gente pueda sacar su dinero. De hecho, el propio artículo 45 de la propuesta dice clarito, en el número 3, los recursos con que se financie la seguridad social en la propuesta no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Es decir, un trabajador no puede, por ejemplo, la idea del autopréstamo, de sacar dinero del sistema, o la idea de los retiros, que para muchas personas significó una especie de salvación durante la pandemia. Bajo la propuesta de Constitución, artículo 45, eso va a ser imposible. Esta gente realmente es de una crueldad absoluta, mentes retorcidas. Esa es la realidad. Al punto que no va a haber ninguna posibilidad de protección para los trabajadores y las trabajadoras. Pobres trabajadores, pobres trabajadoras. Porque ¿saben una cosa? Somos el sector más desprotegido. Somos millones de personas que trabajamos, que producimos, que hacemos una labor decente en el país y que sin embargo recibimos este maltrato de los operadores políticos de la convención. Ustedes saben que el empresariado no cotiza en la AFP. Los capitalistas, los burgueses no cotizan en la AFP. Tienen empresa ellos. Si esto va en contra de la clase trabajadora. Esa es la realidad. Piensen ustedes en sus abuelos, piensen ustedes en sus padres, que llevan sus hermanos, sus hermanas, sus primas, sus vecinos, sus colegas, que llevan años cotizando obligatoriamente en la AFP. Todas esas personas sean responsables ustedes, colóquenle cara a las víctimas, colóquenles cara a las víctimas, a sus profesoras, a sus profesoras, a sus mamás, a sus papás, a las personas que han trabajado por años, a las trabajadoras de casa particular, que por años han tenido que cotizar en la AFP, Todas esas personas van a perder su dinero, van a perder la propiedad sobre esos dineros. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Al derecho a una pensión, que aquí dicen que va a ser una buena pensión. ¿Y qué seguridad les puede dar a ustedes la clase política, que les va a dar una buena pensión? ¿Qué seguridad pueden tener ustedes de eso? Es una sinvergüenzura absoluta. División del país, destrucción de los trabajadores y las trabajadoras. Un abrazo y muchas gracias por estar presentes.